Apraxia del habla. La apraxia del habla es la alteración de la capacidad para ejecutar de manera voluntaria movimientos apropiados de la articulación del habla. Estas alteraciones no se presentan a causa de una parálisis, debilidad o incoordinación de los músculos del habla. Esto se presenta por un desorden motor causado por una lesión en el cerebro. Aquí la persona no puede llevar a cabo la planificación, por lo tanto tampoco la producción de movimientos precisos de la lengua, labios, mandíbula, es decir, todo lo necesario para que se pueda llevar a cabo la producción de palabras. Por ello puse dos imágenes, una en donde se muestra que no es específicamente una lesión en los músculos y por eso lo taché. Es más que nada una lesión en el cerebro, como se muestra en la segunda imagen, el cerebro. La afemia. Broca había descrito algunos elementos de este trastorno en su concepto de afemia. Consideró que era un defecto en el habla y el lenguaje que se debía a una lesión en tercera circunvolución frontal izquierda del cerebro y posteriormente se denominó afasia de Broca. Se le denominó afasia de Broca porque la lesión se encuentra en la parte remarcada de naranja en la imagen donde dice área de Broca. ¿Qué es el área de Broca? Es la parte del cerebro que se encarga de la articulación del lenguaje en cualquiera de sus formas. Así pues, tanto en la escritura como en el habla, esta porción del sistema nervioso central se especializa en la producción de un mensaje con coherencia interna y articulado mediante la fracción del lenguaje correspondiente, ya sean letras o fonemas, ya sean palabras, oraciones, frases que nosotros articulamos con la boca para que puedan salir sonidos, expresiones habladas y todo eso. La ubicación del área de Broca. Está ubicada en la tercera circunvolución frontal, en el lóbulo frontal del hemisferio cerebral izquierdo, si bien en algunos casos se encuentra en el hemisferio derecho, pero son muy pocos casos. Concretamente, según el mapa de Brodmann, ocupa las áreas 44 y 45 cerca del ojo y pegado a la parte frontal del lóbulo temporal. En la imagen se puede apreciar dónde está esta área, que es el área de Broca, en color rojo. Se puede apreciar que está cerca del ojo, está como menciona aquí, en el lóbulo frontal y así. ¿Qué es la afasia de Broca? O como ya habíamos mencionado, es la lesión en el área de Broca. ¿Y cómo se manifiesta? Esto se manifiesta con movimientos articulados forzados y dubitativos. Los movimientos dubitativos son los que se crea como que una duda antes de realizarlo, como que no se realiza con seguridad. Esto es un proceso aparente de ensayo y error. Otra parte en el que se manifiesta esta lesión es la articulación de expresiones repetitiva, es incoherente. El habla disprosódica es un trastorno que se caracteriza por el aumento o enlentecimiento exagerados de la velocidad del habla, con la alteración de melodía y ritmo del discurso. También se caracteriza al principio por dificultades para el inicio de las expresiones.
La apraxia infantil del habla es una forma verbal, es una apraxia que aparece durante el desarrollo. La apraxia del habla infantil es un trastorno del habla poco común en el niño, el cual tiene dificultad para hacer movimientos precisos al hablar. En la apraxia del habla infantil, el cerebro se le dificulta planificar el movimiento del habla. Con este trastorno, los músculos del habla no son débiles, como ya habíamos mencionado, pero no funcionan de una manera correcta, de una manera adecuada, como normalmente, porque el cerebro tiene esta dificultad por la lesión para dirigir o coordinar los movimientos adecuados para que se pueda llevar a cabo un habla adecuada. Mi compañera ya había mencionado lo que es la apraxia oral, pero en este apartado se va a mencionar nuevamente lo que es la apraxia oral para diferenciarlo de la apraxia del habla. La apraxia oral es la incapacidad de realizar movimientos con los músculos de la faringe, laringe, lengua y mejillas. Y la apraxia del habla es la alteración en la capacidad de realizar movimientos voluntarios del habla. Hay que recordar que ninguno de estos dos padecimientos se dan por causa de una parálisis, debilidad o incoordinación de la musculatura oral. Esto es más que nada por una lesión en el cerebro, específicamente en el área de Broca. Estas dos, la apraxia oral y la del habla, pueden aparecer de forma independiente o bien pueden coexistir. Esto quiere decir que una apraxia puede ser que por ella se presente el otro tipo de apraxia. La apraxia pura del habla se puede decir que es la que está asociada al lóbulo frontal izquierdo y se caracteriza porque la lesión se localiza específicamente en el área de Broca o en su profundidad. En la apraxia del habla es como un elemento de una fascia de Broca clásica asociada a un trastorno lingüístico que implica la existencia de una lesión que se extiende más allá del área de Broca hasta regiones que sobrepasa el lóbulo frontal. Recordemos que la apraxia pura del habla es solo la que se presenta específicamente en el área de Broca. La apraxia del habla es un término más general en el cual se presenta específicamente en otras estructuras que están dañando el lenguaje. Esto es un término que no solo abarca el área de Broca, sino también abarca otras estructuras lesionadas. Diferencia entre la disartría y apraxia del habla. Es importante también presentarles esta información para que podamos diferenciar lo que es la disartría y lo que es la apraxia del habla. En la apraxia del habla está alterada la articulación debido a la falta de congruencia entre el inicio, la selección y la secuenciación de los movimientos articulatorios. Esta apraxia del habla no se acompaña de alteraciones constantes de la fonación, respiración y resonancia. La musculatura no es la causa de que se presente este déficit. En cambio, en la disartría, los movimientos articulatorios son más frecuentes y predominan los errores de distorsión. La afectación de los músculos que no participan en el habla
están presentes en la disartría. Estos por parálisis, debilidad, movimientos involuntarios, ataxia o cualquier combinación de ellos.